en esta presentación que tenemos de este webinar de la etapa de implementación de un sistema de gestión para una universidad. Como les decía anteriormente, va a ser un proceso rápido, muy de puntos muy básicos, pero que espero que sean muy productivos para ustedes. Entonces, si me permiten, yo quiero iniciar con una parte del contexto de cómo está la educación en este momento, la educación universitaria. Aquí quiero hablar con ustedes y ponerles un poco en contexto. Se van a dar cuenta por qué. Cuando nosotros estamos implementando un sistema de gestión de la calidad, primero hablamos de sistema y el sistema no es un proceso, no es un paso, es todo el contexto, es todo lo que actúa, son todos los procesos, las actividades, las personas, los recursos, el medio, todo lo que necesitamos para formar el sistema. ¿Sí? Cuando no tenemos en cuenta esto, van a quedar procesos separados y entonces allí vamos a tener una falla grande en nuestra implementación de este sistema de gestión de calidad. Entonces, quiero que veamos un poco lo que es el contexto de la educación universitaria actualmente, cómo está funcionando, cómo nos estamos llevando y cuáles son aquellos hitos grandes, muy, muy grandes, de los que deberíamos estar tomando nosotros en consideración. Como ven acá, les voy a dar unos pequeños datos de interés que sirven mucho cuando nosotros estamos en un proceso de implementación de sistemas de gestión de la calidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un ente regulador que se llama SUNEDU en este caso, que, bueno, han pasado ciertas cosas que han hecho que pierda un poco de potencia, pero que de todas maneras no nos ha desvinculado de él. Pero al cierre de ayer, porque este dato lo tomé de ayer de la misma página de SUNEDU, revisando evidenciaba que tenemos actualmente 98 universidades licenciadas, o sea, son 98 las universidades con las que estamos en un proceso de competencia en este momento. De las 98, con las 98 tenemos unas 45 universidades que tienen licencia denegada. Y esto es muy importante conocerlo porque cuando nosotros estamos implementando el sistema, que es para mejora continua, necesitamos saber qué nos traen estos procesos de universidades con licencia denegada. Esto puede ser una avalancha, puede ser un riesgo o puede ser una oportunidad. Entonces es muy importante considerarlo. Vamos a ver qué pasó en el 2020. Yo creo que muchos de nosotros acá nunca nos imaginamos que íbamos a vivir una pandemia. Yo, por ejemplo, no pensé que me iba a tocar una pandemia o que me iba a tocar una guerra en la vida, ¿no? Yo pensé que eso ya había pasado, que ya habíamos superado todo esto, pero no, resulta que tuvimos la pandemia de la COVID-19 que nos aceleró muchísimos procesos y nos hizo tomar acciones distintas para podernos reinventar y organizarnos nuevamente y poder seguir con la función que teníamos las universidades. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un signo de interrogación y les digo, modalidad de enseñanza virtual, porque si ustedes saben, si recuerdan, hace 2019 más o menos, antes del 2019, SUNEDU decía modalidad virtual cero. No se puede, porque la educación virtual, la educación remota, no es educación de calidad. Incluso tuvimos muchísimos ajustes que hacer porque nosotros queríamos expandirnos, pero expandir una universidad tiene muchísimos costos agregados. Entonces pensábamos en la virtualidad y a eso sumemos la necesidad de los estudiantes, la necesidad de nuestros clientes en caso tal, ¿no? Estos estudiantes, muchos trabajan, muchos están en otros sitios, puede ser que haya universidades donde ellos viven en otras ciudades, pero a lo mejor no está la carrera que ellos quieren, entonces una opción era la virtualidad, pero decían que no. Resulta que la pandemia justo, casi que SUNEDU dijo no virtualidad, todo al 100% presencial y llegó la pandemia y bajó todo esto que había pasado. Un contexto que nos tomó un tiempo en ajustarnos nuevamente, pero que tuvimos que implementar inmediatamente para poder corregir y avanzar, ¿no? Y luego tenemos otro gran hito que se presenta en el 2022, que veníamos de un regulador que venía cerrando universidades, felicitando otras, poniendo, digamos, ciertos límites a las creaciones de programas, aperturas de otros locales, en fin. Y teníamos todo esto y viene en el 2022 la Ley 31.520 que nos restablece la autonomía universitaria. ¿Qué es todo esto que les estoy diciendo a ustedes acá en este momento? Esto se llama contexto.
Contexto es nuestro insumo principal para la implementación de un sistema de gestión de la calidad. Entonces, veamos a qué nos llevó o a qué nos han venido llevando estos cambios en la educación, a qué nos han venido llevando este contexto. La COVID-19, por ejemplo, destacó un punto bien importante que era la definición de riesgos. Estos riesgos no vamos a tocar la parte sensible, donde se perdieron familiares, amigos, colegas, hubo tantas cosas que en realidad fueron muy, muy fuertes, pero vamos a ir a la parte ya, lo que estamos viendo en cuanto a qué pasaba con la organización, qué pasaba con la universidad. Para muchos, la COVID-19 fue un riesgo. ¿Por qué fue un riesgo? Porque como no se habían previsto ciertos cambios, no se habían adelantado algunas situaciones, entonces teníamos este riesgo de que si no nos adaptábamos rapidísimo, íbamos a tener demandas, íbamos a tener fuga de talentos, iban a pasar infinidad de cosas, cierre de la organización, demoras en el inicio de clases. Yo recuerdo que cuando estaba la pandemia, yo estaba como directora de calidad en una universidad y yo soy muy de trabajo en riesgos. Siempre todo lo pongo, a veces cuando analizamos mucho los riesgos, para muchas personas podemos parecer a veces de mal agüero, pero en realidad somos los que prevemos y ajustamos las cosas para que no sucedan. Más que para que corregirlas, es como para hacer algo para que estas cosas que nos pueden afectar no nos afecten o que el impacto sea mínimo. Entonces yo le decía a mi equipo cuando salíamos, porque ya desde antes hablaba con mi jefe y le decía, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque esto está incrementándose y nos estamos agravando. Y él me decía, todavía no nos han dicho nada, no pasa nada. ¿El lunes vamos a venir? Sí, vamos a venir porque Recursos Humanos no ha dicho nada. Fue viernes 13 de marzo. Yo llamé a mi equipo y les dije, chicas, cojan todas sus cosas y llévenselas. Nosotras usualmente teníamos una laptop y un computador de escritorio. Entonces la laptop era más para reuniones y yo, llévense la información en las laptops. Vamos a sacar copias de seguridad de la información que queda dentro de los equipos y llévense todo, porque estoy segura que el lunes no regresamos. El lunes vamos a estar fuera y vamos a tener que trabajar desde casa. Pero no nos han dicho nada. No importa, si el lunes hay que venir, pues venimos, pero si no, es mejor que estemos prevenidas. Y efectivamente, el sábado dijeron, esto se está complicando, parece que no vamos, y al lunes nadie regresaba. Y fue una crisis grandísima para todos, menos para el equipo de mi área. Entonces, cuando nosotros aprendemos a analizar los riesgos, aprendemos a preverlos y aprendemos a que esto no nos suceda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros teníamos un riesgo de haber perdido la información, de haber tenido que salir y tal vez tener una sanción, pero aquí no nos pasó. ¿Qué hicimos? Empezamos a organizarnos, a gestionar, la universidad se acomodó y pudimos sopesar todo lo que estaba pasando. Entonces, todo esto que para muchos fue un riesgo, porque no estaban preparados, otros lo vieron como una gran oportunidad. Ustedes recuerdan que muchos se dispararon la venta de equipos, de laptops, de tablets. Las universidades que ya tenían una infraestructura tecnológica fueron las que empezaron más pronto a funcionar. Eso les dio posicionamiento porque llegaron primero y esto ya es una ventaja grande. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que pasa, en una situación posible de riesgo, pues tenemos que analizar también cuáles son las oportunidades que podríamos levantar de ellas. Luego tenemos también los avances tecnológicos que, como les decía, los que no se adaptaron tendían a morir, pero mientras tanto otros que ya estaban adaptados o que tenían toda la infraestructura, pues empezaron a avanzar. Y recuerden que antes decíamos, no, pero es que la transición, los equipos, la capacitación, la cantidad de equipos que necesitamos son muchísimos, no vamos a alcanzar. Pues todo lo que decíamos que iba a pasar entre 5 en un buen escenario o 10 años, pasó en 2 o 3 meses. Se aceleró, se aceleró. Y estos cambios vinieron a impactar muchísimo. ¿A qué nivel, por ejemplo? En que ya nosotros anteriormente teníamos una movilidad, digamos, sujeta a que pudiésemos tener los recursos para movernos, que la universidad nos facilitara los intercambios y todo para poder tener estas capacitaciones. Pero ahora los estudiantes ya tenían la libertad porque las fronteras se fueron. Ya teníamos, lo único que necesitábamos era una red, un equipo y saber a dónde queríamos estudiar en el mundo, por ejemplo.
pero también se nos podían ir los estudiantes. Lo mismo que podía pasar, mucha gente cambió de trabajo y empezó a trabajar con empresas extranjeras desde la casa. Y esto baja costos y hace infinidad de temas que necesitábamos considerar. Luego, a raíz de todos estos cambios tecnológicos, entonces se mejoran las competencias y las necesidades del mercado, salen nuevas. Entonces, ya a veces pensamos, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que estamos entregando? ¿Es lo que necesita el mercado para que nuestros estudiantes sean empleables? ¿Es lo que necesita el mercado para que tal vez nuestros estudiantes, nuestros egresados puedan emprender un negocio? Y teníamos que empezar o tenemos que empezar a cambiar todo este pensamiento y ajustarnos a lo que había. Nuevas competencias, necesitábamos diferenciarnos de los demás para poder presentar una educación con calidad. Viene otro tema, por ejemplo, que son los egresados de la básica. En Colombia, la educación básica secundaria la llamamos bachiller, que aquí el bachiller es educación universitaria, pero por eso le he puesto básica. ¿Qué pasa? Hay muchos estudiantes que ya terminaron sus estudios, incluso los más pequeños que apenas estaban empezando, que para ellos su normalidad era el estudio virtual. Entonces, decirles luego tienen que regresar a una clase es una adaptación. Ese es otro tema que tenemos nosotros que considerar en este proceso de cambio, de migración, para nosotros levantar nuestros sistemas. Los colaboradores también se acostumbran al trabajo remoto. Antes yo recuerdo que yo decía, no, yo no puedo trabajar y gestionar una universidad completa con tantas carreras, con tanta gente, con tantas cosas por hacer desde mi casa. Esto va a ser imposible. La gente no va a responder, vamos a retrasarnos con todo. Pues resulta que no, todos nos adaptamos muy bien, no solo no solo implementamos, mantuvimos lo que teníamos, sino que mejoramos muchísimo todos los procesos. Y ahí ya cambia también nuestra cultura como colaboradores y como docentes. Ya es, oye, pero en serio tengo que ir todos los días. Si ya viste que puedo hacer el trabajo desde casa, veamos que podamos hacer un proceso equilibrado, un ganar-ganar con estas oportunidades que se estaban dando. Y luego sale también la competencia con el medio. Resulta que ya no competimos con las universidades que están en el mercado, ya competimos con el mundo entero. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Destacarnos, empezar a abrir estos océanos azules donde nosotros somos los primeros en traer o en hacer algo o por lo menos innovarlo, ¿no? Para no estar luego peleando por un estudiante, por dos estudiantes, por lo que nos vaya quedando. ¿Cómo nos estamos destacando nosotros? Con implementación de sistemas integrados de gestión de la calidad, con certificaciones, que son las que nos dan las normas ISO, por ejemplo, las acreditaciones nacionales o internacionales, los rankings que nos demuestran cómo nos encontramos en una competencia a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial, y los ratings, que si bien no es una comparación con otras instituciones, es la demostración de la calidad que yo le estoy ofreciendo a mis estudiantes, ¿sí? Es con esto con lo que yo digo que hago, que soy muy buena en mi trabajo, que la universidad se destaca, que mis estudiantes son los mejores para ejercer determinadas actividades. El rating me dice, sí, de verdad que sí, tienes estándares internacionales y te comparas con tales y tales universidades, sin tener un dato exacto de esto es mejor en la tuya que en la otra, o al contrario, pero sí te da un destaque. Entonces, ahora empieza toda la competencia por ese posicionamiento en el medio. Ahora sí, después de que ya vimos todo un contexto general, vamos haciendo como un poquito de zoom en toda la presentación y les voy llevando un poco hacia adentro del sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un sistema de gestión de calidad? Es establecer un sistema de gestión de calidad sólido y eficiente que demuestre los resultados a través del logro de competencias de aprendizaje de sus estudiantes y obviamente que impacten positivamente en la sociedad. Entonces, ¿para qué establecemos un sistema? No para ser una universidad organizada, sí, necesitamos ser una universidad organizada, necesitamos ser una universidad de confianza, una universidad que cuando trabaja con calidad demuestra estándares y hace que el medio sienta confianza de nosotros.
Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Recuerden que nuestro objetivo no es ser los mejores, nuestro objetivo es formar estudiantes. Y estos estudiantes tienen que tener un impacto positivo en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Donde tenemos médicos, tenemos que tener los mejores médicos, que cuando un paciente se ponga en las manos de ese médico, vaya sobre seguro. Hay riesgos, hay eventos adversos, hay eventos centinela, todo lo que exista, pero los riesgos son mínimos porque hemos reducido esas fallas en los procesos. Y luego esto tiene que impactar en la sociedad. Lo que nosotros hagamos dentro de la organización tiene que tener un impacto positivo en la sociedad también. Entonces, ese es el objetivo, poder tener todo el contexto general para poder ofrecer esos servicios. Vamos un poquito más a hacer otro zoom y en este zoom les voy a mostrar un paralelo. Van a ver que los dos ciclos PHVA, o sea, el ciclo Deming o ciclo de mejora continua, son iguales. Pero el de la izquierda es el ciclo de mejora continua del sistema de gestión de calidad de la norma ISO 9001. Y el de la derecha es el sistema de gestión de calidad de la norma ISO 21001. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? A simple vista, ninguna. ¿Ya? Les cuento un poquito de historia en esto. Antes del 2015, cuando saliera la versión ISO 9001-2015, las normas tenían diferentes cláusulas, por ejemplo. Entonces, si bien hoy en día las cláusulas son 10 cláusulas, las 3 primeras son generales y desde la 4 hasta la 10 son las aplicables. Antes no era así. Entonces, la norma ISO 9001 tenía 10 cláusulas, pero la 14001, que es la de medio ambiente, tenía 6. Entonces, otras tenían 8. Entonces, cuando las instituciones querían implementar un sistema integrado, había un problema ahí porque teníamos dónde empato este criterio, cómo pongo este del 9, dónde lo veo con la 14. Entonces, había una serie de rupturas en el sistema. Quiere decir que ahí ya hubo un cambio en el sistema. Entonces, ISO se dio cuenta de eso y lo que hicieron fue decir, bueno, todas las normas ISO que nosotros vamos a sacar, su estructura va a tener 10 cláusulas para poder hacer esos paralelos y que la integración o que la implementación no sea tan traumática. Entonces, en la norma ISO 9001, lo que vemos es que todas las entradas están basadas en el contexto de la organización, o sea, requisitos del cliente. ¿Cuáles son esas entradas? Muy a nivel general, pero muchísimo a nivel general, lo que les acabo de decir. Entonces, para implementar un sistema de gestión, teníamos que tener clara todas estas ingresos que tenían que entrar de lo anterior, además de muchas otras, porque todas las universidades y todas las instituciones tenemos otros que analizar. Entonces, todas nuestras entradas son contexto de la organización, que son las necesidades y expectativas de los clientes y demás. ¿Ya? Luego tenemos que cuando entra esto necesitamos y en el centro, en ambos casos, tenemos liderazgo. ¿Sí? En ambos casos el liderazgo. El liderazgo en especial está dado a los directivos de la universidad, a los tomadores de decisiones de la universidad, el compromiso que ellos deben tener. Y luego vemos los otros 4 ciclos que son específicamente planificación, en el 6, que es ya todo el plan de trabajo que vamos a hacer para la implementación en ambas normas. En este caso, el 7 de apoyo que viene desde arriba, 7 y 8 se cruzan y llegan al liderazgo. Pero en el caso de la norma ISO 21001, muy particular, sí lo describe donde dice que todo este sistema de la norma ISO 9001, que es general, es la base para la implementación del sistema de gestión de calidad en organizaciones educativas. ¿Ya? Entonces, no solo está en la parte de arriba integrado, sino que además es donde se fundamenta todo el sistema de la organización. ¿Ya? Esto es muy importante que lo consideremos. Entonces, vamos ahora sí un poquito a ver cuáles son algunas de esas características generales que tienen las normas ISO. Como les decía, todas las normas están compuestas de 10 capítulos. Los primeros 3 son informativos y del 4 al 10 son los que nosotros debemos implementar en la organización. La norma ISO 9001 permite la implementación estructurada, como les decía, porque ya todas tienen estos 10 capítulos con los que podemos hacer estos cruces.
La 9001 es aplicable a cualquier sector. Entonces, uno escucha mucho a las personas que dicen, pero es que si yo intento aplicar la norma ISO 9001, pero no me dicen en ninguna parte qué es lo que tengo que implementar. O sea, ¿cómo hago yo para saber cuáles son los documentos, qué debe decir el documento, cuáles son los instrumentos de apoyo, cuáles son las herramientas de seguimiento y control? Si no me lo dice. ¿Por qué? Porque la norma ISO 9001 da parámetros generales para cualquier organización de cualquier tamaño y en cualquier rubro. Es la base para cualquier sistema. Y si ustedes analizan un modelo de acreditación, por ejemplo, un modelo de ranking o rating, todos están basados en sistemas de gestión de calidad. Las mismas normas gubernamentales están basadas en sistemas de gestión de calidad. Uno de los criterios más importantes, el que está en el punto 5, por ejemplo, que es algo que nunca se nos debe olvidar, nunca, pero nunca, porque entonces no estaríamos implementando un sistema integrado de gestión, es el cumplimiento de las normas legales. Y este cumplimiento de las normas legales es tan importante que prima sobre cualquier requisito o indicador que nos dé una norma de certificación o una norma de acreditación. Nunca se puede ir en contraprestación, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a un caso específico. SUNEDU dice que las universidades tienen que tener el 25% de docentes a tiempo completo. Si una norma de acreditación dice con que tengamos el 5% o el 10%, con eso cumplimos un proceso de acreditación, pues puede ser que tengamos la acreditación en ese caso, pero estamos incumpliendo la norma y estaríamos yendo en contraprestación de lo mismo que nos está exigiendo la norma ISO, que es cumplimiento de las normas legales. Entonces, eso lo tenemos que tener muy, muy en consideración. Pero además de las externas, también tenemos que cumplir las normas internas, que son estas que hemos implementado como base del sistema de gestión de calidad. Luego, a partir del 2015, en el punto 6, van a ver ustedes que dice pensamiento basado en riesgos. Esto no existía antes, ahora sí. Entonces, ahora se agudizó más. Por eso ahora tenemos que hacer una cantidad de actividades. Cada vez que identificamos algo que queremos hacer, cualquier actividad que queremos tener un proyecto, tenemos que pensar en los riesgos. Por ejemplo, yo ahora, cuando me iba a conectar, puse mis dos laptops al lado. Esta es la de mi hijo, por ejemplo, por eso dice Miguel Ángel, me disculpan otra vez el nombre, y puse la mía. Resulta que cuando fui a ingresar, me di cuenta que me estaba pidiendo instalar algo de Google que no tenía y no me dejaba entrar. Por eso le escribí también antes a Jessica y le dije, ¿podría entrar antes? ¿Me avisas para yo probar que pueda ingresar? Pero además ya tenía la presentación en los dos equipos porque decía, si en uno me falla, pues el otro no debería estar fallando, necesito hacer las pruebas con todo. Entonces, eso se llama análisis de riesgos y solamente era para acceder ahora al webinar y no quedarles mal a ustedes. Entonces, si entré a las 7 en punto es porque los 5 minutos antes estaba haciendo todo el cambio del computador, pasarlo de un lado a otro, pero ya lo tenía encendido con la misma información y todo. Estaba con el plan B listo para solucionar el problema que de hecho se presentó. Entonces, con esto se minimiza el riesgo, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos dice análisis del riesgo, pero no solamente el riesgo, sino las oportunidades que se presentan de cualquier situación como esta. Luego tenemos el enfoque basado en procesos, que como saben, antes la cultura era yo hago mi trabajo y bueno, pues como me lo pasen, yo lo organizo acá y lo entrego en el tiempo en el que yo esté lista para entregarlo, como yo siempre lo he realizado y el decir, no, es que yo siempre lo he hecho así, no lo voy a cambiar, ¿ya? Ahora no, porque ahora hacemos procesos. Como es un sistema integrado, entonces, por ejemplo, mejorar un proceso de admisión o levantar un proceso de admisión no es responsabilidad exclusiva de aquella persona que está encargada del área de admisión. En el proceso de admisión entra toda la universidad porque necesitamos a ventas, por ejemplo, a comercial que nos dice, necesito que me pongas en este semestre 400 estudiantes nuevos. Pero resulta que para poner esos 400 estudiantes nuevos que me dice el área de comercial, yo necesito
hablar con la carrera o con las carreras y decirles, oye, tú estás en capacidad de recibir 400 estudiantes o 100 o 50 y la carrera me va a decir, no tengo capacidad instalada. Infraestructura no alcanza porque ya estamos full, o no tengo plataformas tecnológicas, o digamos que tenemos la infraestructura, estamos bien de plataformas tecnológicas y tenemos el dinero para subsidiarlo, pero no tenemos docentes. Entonces, esa es otra falla. Otra cosa, digamos los que salen de práctica. Recibo 400 estudiantes. Eso quiere decir que va a haber un semestre donde van a salir 400 o pongámosle 300 o 200. ¿Dónde lo mando a campos clínicos? ¿A dónde lo pongo para que haga las prácticas? Se me van a cruzar con estos. O sea, eso se llama análisis de riesgos y revisión del proceso completo. Entonces, para hacer el proceso de admisión, todo el mundo tiene que estar enfocado. El área legal para que me haga la resolución, el área encargada del portal de transparencia para que publique la información y así sucesivamente todo, ¿no? Entonces, ese es un enfoque basado en procesos. Luego, basado en evidencias. Todo lo que yo haga, tengo que tenerlo respaldado. Puedo hacer el mejor trabajo del mundo, pero si no tengo nada documentado, es como si no se hubiera hecho. Por ejemplo, sabemos que los modelos educativos, la revisión de los planes curriculares, de las mallas curriculares, esto tiene una vigencia y tenemos que hacer una revisión. Y esto, uno de los criterios que nos solicita es que hagamos todos estos procesos con la retroalimentación y en trabajo colegiado con las partes interesadas o con los comités consultivos, que son los empleadores, que son los egresados, los estudiantes, ¿sí? Entonces nos dice que tenemos que hacerlo. Vamos a suponer que nosotros se nos cumple ahora en los 3 años y tenemos que hacer la revisión y llamamos a todo este equipo del comité consultivo, pero así hacemos una llamada y ellos vienen y trabajamos muchísimo y levantamos y terminamos de gestionar todo. Nos llega una auditoría o llega SUNEDU y dice, muéstrame tus actualizaciones, quiero hacer una verificación de condiciones básicas de calidad. Y cuando llega a hacer esto, nosotros decimos, aquí tengo mi modelo educativo, lo hicimos el trabajo colegiado, fue súper y estos son los resultados que tenemos. Ya muéstrame las resoluciones, las actas, cuando se reunieron y demás. No, no las tengo, lo que pasa es que fue tan rápido, se me perdió la grabación, las actas se nos pasó a hacerlas y ya las hicimos, pero esta persona ya no trabaja, no le he conseguido la firma, en fin, o estaba en el equipo de alguien y no lo tengo. Bueno, no se ha hecho el trabajo. Entonces, esto lo que da a entender es que muy posiblemente una persona se sentó y hizo toda la redacción, así se haya hecho todo el trabajo. Entonces, todo tiene que ser basado en evidencias. Esto no se nos puede olvidar nunca. Luego, lo que les decía del contexto también, en el último punto, el contexto de la organización, pero cuando nosotros analizamos esto necesitamos enfocarnos mucho en la escucha de la voz del cliente, ¿sí? Esto ya les voy a decir en un momento de qué se trata. Cuando nosotros hacemos una encuesta de satisfacción, por ejemplo, le decimos al cliente, ya, dime en qué te estoy fallando. Hablemos de un NPS o hablemos de una encuesta de satisfacción de los servicios. Y el cliente nos dice, no me gusta el restaurante. En la biblioteca no encuentro dentro del acervo bibliográfico los volúmenes que yo necesito o existen pero están viejos. O existe uno y se lo lleva una persona y ya no hay más con quién. No tengo espacios verdes. El docente llega tarde, el docente entrega las notas tarde y ya, y hasta ahí queda. Entonces yo vengo, hago un informe y digo, ay, mire, estas son las fallas que tenemos. Pero ¿qué hacemos con eso? Y ahí tenemos que tener otra acción nosotros inmediatamente para poder revertir eso. Entonces, esto es como a nivel general también. Luego hay otros, en la que sigue, hay otras cosas muy similares, pero vamos a pasarlas un poco más rápido. Pero vamos a ver a grandes rasgos cómo es el proceso, cómo serían los pasos y cuáles son los macroprocesos para implementar un sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿cuáles son estos? Un contexto que nos está hablando a gritos y nos está diciendo qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, ¿sí? Y esto tiene unos clientes con un perfil determinado o unos usuarios con un perfil determinado. Cuando yo tengo todo este análisis del contexto, lo que hago es planear. Esto ya es a nivel macro. Vamos a ponernos en la posición de que yo soy la directora de calidad
y que quiero decir que voy a organizar el área y dentro de mis proyectos voy a planear la implementación de un sistema de gestión de calidad. Entonces hago un planeamiento muy detallado donde incluya todo lo que debo tener en características. Ese planeamiento, ese plan de trabajo, se lo debo presentar a la alta dirección para que ellos decidan si va o no va, o con qué características va, y se determine el responsable de este plan de trabajo. Cuando ya está decidido y ya se ha determinado, debo ir a un proceso de sensibilizar a todo el equipo. La falla más grande que cometemos en la implementación de un sistema de gestión es olvidarnos de sensibilizar a la gente, de darle el kickoff de lo que estamos haciendo, de decirles que ellos son parte de ese proyecto y que es muy importante todo lo que ellos tengan para aportarle a ese proyecto. Este es uno de los problemas y de los obstáculos más grandes para implementar un sistema de gestión. Entonces, esto no se nos puede pasar. Cuando sensibilizamos al proceso, tendríamos que capacitar. Ahora sí, primero les decimos algo como esto, mire, vamos a hacerlo porque nos va a servir, porque vamos a mejorar, porque vamos a crecer, porque esto nos va a permitir eliminar estas brechas de calidad que tenemos, la percepción va a mejorar, vamos a internacionalizarnos, etcétera. Ahí venimos entonces, como ya tenemos un plan, todo esto está en el plan, ¿no? Todo esto está en el plan ya en cajitas pequeñitas, descritas y desagregadas. Cuando ya pasa eso, entonces lo que tenemos acá es que capacitar al equipo ¿en qué? En el modelo que hemos establecido. ISO 9001 o ISO 21001 o Sistema Integrado de Gestión de la Calidad con la 9001, la 14001, la 45001 o la 37001, en fin, la que nosotros estemos adoptando en ese momento. Y después de que capacitamos, tenemos que formar nuestros auditores, ¿ya? El equipo de auditoría interna. Cuando todo esto está pasando, entramos al proceso de autodiagnóstico. Esta autoevaluación es yo voy a sincerarme y voy a decir en qué estoy bien y en qué estoy mal según este sistema, según este modelo que estoy implementando y según las necesidades que yo tengo. Y después de que hacemos todo este proceso de autoevaluación, vamos a la implementación. ¿Qué es esto? Un nuevo plan de trabajo. Un nuevo plan donde aquí decíamos qué íbamos a hacer a nivel general, aquí determinamos las brechas y con base en esas brechas levantamos un nuevo plan que es el que vamos a empezar a trabajar con todo este equipo capacitado y auditado. ¿Ya? Vamos al paso a paso. Este ya es el último suma. Yo creo que con esto ya vamos cerrando, pero he estado corriendo. Resulta, hacemos análisis del contexto. ¿Qué vemos en el análisis del contexto? El contexto organizacional. Yo como organización, como estoy en el medio. Entonces, para esto normalmente se utilizan herramientas como la matriz FODA, pero no solamente llegamos hasta determinar las variables del FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y ahora, otra cosa en la que se falla mucho cuando se está levantando el contexto y se determina esto, pensamos que, por ejemplo, yo estoy en el área de calidad y digo, los sistemas no sirven o los sistemas no cumplen con los requisitos o el modelo educativo no cumple las condiciones o las características requeridas por el mercado. Esa no es una debilidad mía, es la debilidad de otra área o es la debilidad de la universidad. Cuando yo empiezo a determinar un contexto con un FODA y determino estas 4 variables, tengo que pensar en mí, cuál es mi falla, cuál es mi oportunidad, cuál es mi fortaleza, cuál es mi amenaza. Es mío, de mi área, desde mi área, mi equipo, por ejemplo, y tiene que ser algo que nos diferencie. Cuando yo leo los FODA normalmente dicen equipo capacitado y comprometido. Las fortalezas y las debilidades son mías nada más, pero tiene que ser también algo que no esté y que no sea un impacto de otras personas, porque entonces yo digo, ok, tu equipo es el mejor y el más capacitado, quiere decir que el equipo de la otra área no está capacitado ni está comprometido. No, si también está, bueno, entonces no es una fortaleza, es el deber ser. Es que nos organizamos y nos distribuimos las tareas. Bueno, hablamos inglés.
¿quiénes más no hablan inglés? Eres el único que es bilingüe, por ejemplo. Entonces, esa sí es una fortaleza, es algo que nos caracteriza, ¿ya? Y haciendo todo este análisis a nivel interno y externo, y luego cruzar ese FODA para determinar luego cuáles son las acciones que vamos a hacer para fortalecer las debilidades y fortalecerlas, pues me refiero a disminuir o eliminar esas brechas y a fortalecer muchísimo más esas fortalezas que tengamos, aprovechar los recursos que se presentan con las oportunidades y eliminar las amenazas o ver cómo asumimos esas amenazas, cómo las afrontamos las necesidades y expectativas de los clientes, de las partes interesadas, porque si nosotros no trabajamos basados en lo que nos están pidiendo, lo que el cliente quiere, entonces allí vamos a tener un tema, pues no estamos trabajando para nosotros, lo que estamos haciendo es para alguien que se va a beneficiar de esto, entonces hay que pensar en ellos. Bueno, luego la gestión del plan de trabajo, que también se los mostré en la diapositiva anterior. ¿Qué nos dice el plan de trabajo? Este tiene que tener todos los detalles del proyecto, en qué fases, bien lógico, organizado de una manera bien estructurada, determinar los responsables. Normalmente a veces ponen nombres de personas, entonces no es ideal poner nombres de personas. Lo ideal es que sea un cargo, porque los cargos, las personas vienen y se van, y tener esta fortaleza y hacer ese seguimiento, ¿no? Entonces es muy importante un buen plan de trabajo, porque si no tenemos un plan de trabajo que nos guíe el norte, qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, cuáles son los resultados que tenemos que tener, entonces todo el mundo va a trabajar asumiendo lo que considera que debe hacer, pero así no vamos a podernos integrar. Definir el alcance también es muy importante y es uno de los requisitos que nos pide la norma, definir el alcance, porque si no sabemos qué es lo que vamos a intervenir, entonces es como que, lo escuché alguna vez de alguien que decía, es como disparar una escopeta donde las balas salen a todas partes a ver a qué le pegan. Entonces necesitamos definirlo en el alcance, necesitamos saber hasta dónde vamos a llegar. Puede ser que hagamos un sistema integrado y que sea al 100% de la institución, pero también puede ser que sea exclusivamente para un área, un proceso, el proceso de admisión, el proceso de compras, el proceso de ventas, el proceso de grados y títulos, ¿no? Y ahí ver cuál es todo el enlace que tenemos. Luego, la ejecución de la autoevaluación de diagnóstico, que es lo que lo que les expliqué hace un momento. Yo creo que esto está claro. Ahorita les muestro un instrumento que yo normalmente implemento cada vez que trabajo estos procesos. La sensibilización y capacitación en los modelos para comprometer al equipo. La formación de los auditores. Miren, esta formación de los auditores tiene una ventaja muy grande, y es que cuando yo formo auditores los comprometo. Entonces tengo gestores de calidad establecidos en diferentes áreas de la organización, que ya saben cómo es el modelo. Entonces yo como dueña del proceso, como sponsor del proceso, por ejemplo, no me tengo que estar preocupando por todo porque tengo un equipo que es capaz de hacer lo que yo estaría haciendo. Entonces hay una persona que se va a encargar de hacer toda la verificación, de contrastar que se esté haciendo, de hacer el seguimiento, pero tengo una serie de personas que me están ayudando y que están siendo mis ojos y mi voz. Esto incluso llega a fomentar una competencia muy sana en la organización, porque algunos dicen, bueno, yo soy auditor, yo sé cómo se hace esto, me voy a encargar de que todo lo que pasa por mi área esté absolutamente correcto. Entonces son gestores y mueven y piden y hacen. Y luego son también ellos que ya cuando conocen y tienen ese entendimiento general de la organización, nos dan la mano con las auditorías internas. Entonces, como conocen el proceso, yo lo pongo a que haga auditoría de otra área, no puede ser juez y parte, entonces no puede auditar su área, pero sí puede hacer la de otra. Entonces allí es donde puede ir a detectar estas fallas que se encuentran dentro del proceso y ayudarnos a corregirlas. Alinear los requerimientos es otra opción que yo soy muy amiga de esto. Por ejemplo, siempre deberíamos tomar los estándares básicos. Lo básico en este momento para nosotros es el modelo de licenciamiento, todas las normas que nos dé SUNEDO. ¿Por qué? Porque es que si no cumplimos las condiciones básicas de calidad nos cierran. ¿Sí? Vamos a ponernos en esa condición. Ahora tenemos autonomía universitaria,
pero yo le pido siempre a todas las instituciones no abusen de la autonomía universitaria porque SUNEDU perdió algunas competencias o tiene en pausa algunas competencias, porque las normas siguen vigentes. Quiere decir que alguien o ellos las van a seguir supervisando. Y cuando nosotros nos hacemos como que, bueno, ya démonos este lapso, corremos el riesgo de no cumplir con los criterios y nos vamos atrasando con lo que tenemos que presentar. Entonces, esta forma de alinear los requerimientos, por ejemplo, poner todas las condiciones básicas, lo que sí o sí debo cumplir, y luego lo que nos pide la norma ISO 21001, por ejemplo, entonces me dice, por ejemplo, en el C9, SUNEDU solicita que se entregue los datos personales del docente. El tipo de contratación que tienen, las horas lectivas, en qué local dictan, cuál es su profesión o su título o su máximo grado académico, si es investigador, ¿no? Tiene una serie de variables. Pero vamos a adoptar un modelo de acreditación, por ejemplo, que nos dice que además de eso necesita un resumen de de la trayectoria profesional o de las actualizaciones que tiene. Entonces, yo ya sé que lo básico llega hasta acá, pero que el otro modelo me pide este otro poquito. Entonces, lo que hago es implementar todo mi sistema hasta el máximo, para que cuando llegue cualquiera yo pueda cumplirle a todos. Y es un buen cruce de normas que se puede realizar. Yo usualmente lo hago y eso funciona muchísimo porque ya luego se hace un pedido y no hay que hacerlo varias veces para presentar a SUNEDU, para presentar a la acreditación A, a la acreditación B o a la certificación. Entonces, en una sola simplemente se extrae la información y se cumple al 100% con todo. Después de que tenemos todo esto, que ya sabemos cuáles son las bases, lo que hacemos es un inventario de procesos y procedimientos. Hay varios modelos que hay uno público que a mí me parece súper interesante, donde explica el paso a paso de cómo se desarrolla o cómo se implementa los procesos de la organización. Y uno de esos primeros procesos es el inventario de los procesos. Entonces yo me siento con toda la gente de todas las áreas y les digo, bueno, ¿cuáles son los procesos institucionales? Porque luego tenemos que levantar un macro proceso para hacer el mapa de procesos de la organización. Pero el inventario de esos procesos es otro tema. Entonces me siento y digo, tengo proceso de admisión, tengo proceso de grados y títulos, tengo proceso de tutorías, bueno, en fin, los procesos. Y luego empiezo a definir las actividades o procedimientos que se desarrollan en esa. Cuando yo tengo toda esta parte de lo que se está haciendo, es importante que consideremos que vamos a levantar el ASIS con eso. ¿Y cuáles son las variables? Pues las entradas y salidas, o sea, de quién soy cliente y quién es mi proveedor, ¿sí? O de quién soy proveedor yo. Entonces, esas son entradas y salidas. ¿Cómo llega la información a mí y cómo debería salir esa información o este pedido que me están haciendo a mí? ¿En qué tiempo? ¿Con qué calidad de información y demás? ¿Cuáles son las actividades que se realizan para poder lograr este proceso? ¿Cuáles son las áreas responsables que llamamos dueños de los procesos? ¿Cómo lo medimos? Esto es lo más importante, cómo lo medimos, porque si estos procesos no tienen una medición, no los vamos a poder controlar. Entonces necesitamos definir los indicadores. Después de que hacemos todo eso, que le hemos levantado el ASIS, vamos a levantar el TUBI. Yo les estoy poniendo esto porque son algunas herramientas que uso que me parecen muy interesantes y que sirven muchísimo para tener unos panoramas bien claros de lo que se está haciendo. Esto puede hacer el proceso un poco más largo, pero es supremamente seguro. No sé si conocen la herramienta que se llama tabla ASME. Ahorita les muestro un ejemplo más adelante. Y en esta tabla uno puede describir cada una de las actividades del proceso, quiénes son todos los involucrados, qué significa esa actividad y luego si agrega o no agrega valor. Y con eso nos damos cuenta de cuántas actividades estamos haciendo que no nos agregan valor, que podemos sistematizar y que nos están haciendo perder el tiempo, por ejemplo, mientras podríamos hacer otras cosas o con qué podemos hacer funcionar mejor. Cuando ya tengo todo esto, entonces llego al punto 10, que es documentar. Termino, hago todo el proceso y documento todo lo que estoy haciendo.
Pero luego no me puedo quedar solamente con los documentos, sino que debo comunicarlos. Cuando yo comunico esta información, garantizo que todo lo que yo he hecho lo ejecuten como lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, no solamente comunicar, que es otra falla que veo mucho, que le comunican al quien solicitó el ajuste del proceso o el levantamiento del proceso, pero resulta que hay que comunicárselo a todos en el área para que ellos puedan saber qué es lo que tienen que aplicar, como un cambio que hay, como algo que se está implementando nuevo, un sistema que hay nuevo. Entonces, tenemos que comunicar, siempre tenemos que comunicar. Verificar el cumplimiento. ¿Cómo lo verificamos? Con la implementación y con la aplicación de auditorías. Y obviamente fomentando el autocontrol en las áreas, ¿no? Entonces no es como que si tú trabajas y haces las cosas bien porque sabes que te voy a auditar, no, haz las cosas bien porque tú sabes que se tienen que hacer bien. Entonces eso se llama autocontrol. La escucha de la voz del cliente interno y externo, que es lo que les decía ahora. Entonces, aplicamos muchas encuestas porque muchas son obligatorias para los procesos que ejecutamos, pero no hacemos nada con los resultados. Y aquí el cliente nos está dando información muy valiosa porque tenemos la bendición de que nos digan qué es lo que nosotros deberíamos mejorar para que ellos estén mejor o para que nos recomienden. Entonces, si nosotros somos bien hábiles y empezamos a interpretar esto y empezamos a formar, a hacer un plan de acción, un plan de mejora con esos resultados para corregir esas desviaciones de calidad que tenemos que están reflejando un malestar en nuestros estudiantes o en nuestros grupos de interés, pues vamos a lograr muchísimo más posicionamiento y mucha más mejora en la institución. Y con estos planes y con los resultados que tengamos de esa ejecución de mejoras o con que nos digan, por ejemplo, no tenemos un espacio para las bicicletas. Queremos un espacio para las bicicletas en el campus porque muchos vienen con la bicicleta y les toca ver dónde la dejan, buscar otro sitio, tal vez pagar otro sitio. Entonces, resulta que yo voy a poner y voy a determinar un espacio donde lo voy a colocar. Entonces, les digo, eh, gracias por decirnos en qué podemos mejorar. Con tus observaciones o con tus recomendaciones hemos implementado el espacio ecoamigable para todos aquellos que se transportan en medios amigables con el medio ambiente. Las bicicletas estarán en tal parte, no sé, les vamos a facilitar un cupo para tantas personas. Entonces hay que decirlos. ¿Por qué? Porque yo necesito motivar a este cliente para que me diga, ya sé que sí me están escuchando, entonces voy a seguir aportando. Es muy importante esto. Bueno, luego difundir esos logros, que es lo que les acabo de decir, y luego se repite el proceso nuevamente, ¿no? Entonces, básicamente, este es todo el modelo de cómo se debería estar implementando un sistema de gestión de la calidad, cómo se debería controlar, cómo se deben organizar las tareas que debemos ejecutar para que esto funcione correctamente. Y esta auditoría interna podría ser o debería ser mínimo una vez al año por cada una de las áreas. Entonces, no un mes de auditoría, sino que yo las puedo dividir en fases de auditoría, por ejemplo, en el año 1, 2 o 3, dependiendo del tamaño de la institución. Bueno, eso es básicamente lo que les quería mostrar. Aquí solamente esto ya es para terminar, mostrarles algunos ejemplos de matrices con las que yo suelo trabajar en los procesos de verificación y de cumplimiento. Aquí, por ejemplo, lo que les estoy mostrando es una donde hago toda la validación de la información. Si se dan cuenta, le puse el nombre de la facultad para que lo sintieran más personalizado, para que vieran el sistema de seguimiento o de evaluación. Esto se puede hacer para la autoevaluación o para la auditoría interna que se haga. Recuerden que la autoevaluación es donde yo defino solamente mi base, cómo estoy en este momento, pero no es punitiva. Aquí ya no es, te voy a poner una no conformidad. Si bien decimos que no cumple, es para poder tomar acción, más no para una calificación, ¿sí? Ya luego cuando se presenten las auditorías internas, sí, pero mientras tanto no. ¿Cómo lo hago? Desagrego cada una de las cláusulas, de los indicadores o de los criterios, dependiendo del modelo, y lo que hago es colocar cuáles podrían ser esos medios de verificación. Por ejemplo, la comprensión de la organización y su contexto, pues debería tener una matriz FODA
por ejemplo, puede ser un análisis PESTA, puede ser 5 fuerzas de Porter, puede ser cualquier otra acción que nosotros tomemos o cualquier otro instrumento. Por ejemplo, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, aquí tenemos que tener que el determinar las necesidades de las partes interesadas y tenerlas en una matriz de requisitos de las partes interesadas. Luego, esta matriz de partes interesadas, por ejemplo, debería llevarnos a un análisis de riesgos y a levantar unos indicadores. Todo está interrelacionado, ¿sí? Determinar el alcance del sistema de gestión. Entonces, si el alcance del sistema de gestión se define con los apartados 4.1 y 4.2, o sea que si se dan cuenta, están vinculados estos dos con este. Y así sucesivamente uno va levantando las herramientas y mira si se tienen, se van sacando los promedios y se van dando los datos. Esa es una. Y la tabla ASME, bueno, en la calificación, dependiendo de los criterios. Si se dan cuenta, aquí dice cumple, no aplica y no se verifica, ¿sí? Algunos criterios pueden no ser aplicables. Otros simplemente no se pueden verificar porque no está la persona que es responsable y a esta área o a este proceso solamente se puede ingresar con la autorización de. Entonces, no se verifica, pues tendríamos que tomar acción. Entonces, esto es una manera de valorarlo, pero también hay otras que tienen una escala Likert, donde para poder dar una evaluación podemos definir, por ejemplo, 5 criterios donde decimos que el proceso está iniciando, que es insuficiente, suficiente, adecuado o puede ser óptimo. Y lo convertimos en textos donde digamos, por ejemplo, vamos al insuficiente. El programa ha establecido las acciones que evidencien su situación respecto al logro del estándar del indicador, pero se evidencia cumplimiento parcial. O sea, esta parte es el clic donde nosotros debemos calificar. O sea, pero tiene un cumplimiento parcial. No está cumpliendo sus criterios, ¿sí? Entonces, tenemos un 25% porque incluso está incumpliendo. Puede ser o los criterios internos o los criterios externos. Internos, perdón, es que yo declaro un documento y luego cuando voy a ver si están haciendo el procedimiento según el documento que declararon, no lo están haciendo. Entonces, es un incumplimiento normativo. Vamos a un óptimo o a un adecuado, entonces dice lo mismo. El óptimo, por ejemplo, el programa ha establecido las acciones que evidencian su situación respecto al logro del estándar del indicador. Se evidencia cumplimiento pleno y ha implementado acciones que permiten sostenibilidad del estándar en el tiempo. Entonces, esto nos da el 100%. Y así sucesivamente, entonces, estas podrían ser algunas de las metodologías para calificar. Esta es la tabla ASME que les decía que me encanta, me gusta muchísimo, pero que es un poco compleja de manejar. Bueno, no es compleja, en realidad es muy fácil, solamente que demanda un poco más de tiempo, porque cuando se definen las actividades del procedimiento tienen que estar en estricto orden, no se puede saltar ninguna, porque es cómo es el proceso. El proceso es la validación de componentes de proyectos internos. Esto lo estaba haciendo para una universidad grande en el Vicerrectorado de Investigación. Y esto lo que hace es describir el proceso, ¿no? Entonces, ¿cuántas actividades tiene en estricto orden? Esta tabla describe, por ejemplo, si yo tengo que coger el teléfono y hacer una llamada, si tengo que mandar un correo y cuánto tiempo tengo que esperar, si tengo que desplazarme del 5.º piso o del piso 10 hasta el piso 3 para pedir una autorización. Todo eso tiene que estar descrito. Tiene un responsable y se puede describir el tiempo que se determina. Puede ser en días, en horas o en minutos. Cuando son actividades muy finas, se lleva en minutos para hacer un conteo general de los minutos. ¿Qué es lo que hace acá? Luego ve cuáles son todas las áreas y las personas que se involucran dentro del proceso. Entonces aquí, por ejemplo, hay un jefe. En este segundo proceso lo hace el jefe y otra persona de apoyo. Y aquí otra persona de apoyo, o sea que pasa por 3 personas. Recursos si necesitas recursos inventarios, lapiceros, hojas bond, todo lo que se necesita, cinta, engrapador, todo lo que se requiere es lo que se discrimina acá. ¿Por qué? Porque si yo no tengo estos insumos que necesito, una licencia, no puedo ejecutar alguna de estas actividades y se retrasan mis procesos. Entonces, si se dan cuenta, todo tiene sentido. Luego, el tipo de actividad. En el tipo de actividad vemos si es una operación,
si es una revisión, si es un traslado, en espera o un archivo. Estas etiquetas las podemos modificar. Esta tabla ASME, por si no lo sabían, esto es de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos. Es una tabla que ellos hicieron para esto, pero ha sido tan buena que la hemos adaptado en servicios también. Y este BM es la versión mejorada. Entonces, operación, aquello crítico que si no lo hacemos, pues no pasa nada, se interrumpe todo el proceso. Revisión, todo lo que sea que yo le paso a mi jefe para que le dé un check y me diga que sí. El traslado, lo que les decía, tengo que ir desde el piso 15 hasta el piso 3 para llevar tal información y luego regresar. En espera, el correo que mando y tengo que esperar a que la persona que lo recibió me llame y me diga sí o no o me lo regrese. Y el archivo es todo lo que yo hago, gestiono acá y voy y lo guardo en un archivo. Luego yo hago un análisis de cada una de estas actividades y determino el tipo de valor que tiene. Entonces, ¿qué digo? Esta, por ejemplo, de elaborar el informe de despacho, incluyendo la aprobación, ¿tiene valor? Entonces yo digo, ah, sí, necesita el informe. Entonces le pongo una X. Otras pueden ser las de control, las que son de verificación. Se la paso a mi jefe y él le da un check. Y luego este jefe se la pasa a otro jefe que le da otro check y el otro a otro y finalmente la decisión la toma el cuarto o el quinto. Entonces, esas son las actividades de control. Y hay otras que simplemente leía, por ejemplo, en uno de los ejercicios, que hay una que dice, se envía, se pasa para revisión, me llega el documento, pero voy acumulando por 4 horas todos los que me lleguen para poderlos llevar. Y no se llevan, o sea, llega y el que llegó de primero tiene que esperar hasta que llegue el último para poder atender. Entonces, finalmente termina siendo más oportuna la atención del que llegó de último que la que llegó de primero. Entonces, ahí analizamos esa actividad de espera, agrega valor y la colocamos acá. Hay otra columna que se puede agregar, por ejemplo, es que se pueden sistematizar. Entonces, algunas ya no hay que hacerlas en físico, sino que las digitalizamos y las sistematizamos. Organizamos de esa manera y con eso vamos mejorando. De aquí levantamos el proceso to be. Esto es el ASIS y con esta tabla que ya hemos levantado y analizamos, miramos cuáles actividades no agregan valor, cuáles se pueden sistematizar, por ejemplo, y mejoramos el proceso y reducimos tiempo. Entonces, optimizamos recursos, optimizamos el proceso. Cuando llegamos a este punto, entonces lo que hacemos es levantar nuevamente este proceso con todas las actividades que eliminamos o que sistematizamos o con el cambio que hayamos determinado y sale el procedimiento to be, ¿sí? Y este es el que deberíamos nosotros considerar. Entonces, amigos, esta era mi presentación. Yo espero que les sirva, espero que les haya sido de mucha utilidad. Creo que me iba pasando un poquito. Bueno, pues también empezamos un poquito después. Les estoy dejando el agradecimiento aquí con estas manos porque saben que uno de los peores fracasos que se tiene al implementar un sistema de gestión de la calidad es trabajar solos y no trabajar en equipo. Entonces, créanme que cuando nos unimos logramos un resultado muchísimo mejor, mucho más rápido, ideas muy enriquecedoras que nos pueden llevar a un éxito total.